Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Conectados Online, donde conversamos con nuestras diputadas y diputados acerca de la actualidad de nuestro país y también de lo que está tramitando en el Congreso Nacional. Hoy día vamos a conversar con la diputada Camila Rojas de la región de Valparaíso, representa a 12 comunas del distrito número 7. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Muy bien, gracias. Principalmente me gustaría llevarla a temas que tienen que ver con la educación. Se está viendo en el Congreso una moción, no sé si es moción o no, pero un proyecto que tiene que ver con establecer nuevos requisitos para la carrera de pedagogía. Pero sin embargo se ha dicho que esto sería insuficiente porque no se piensa en lo que viene después, cuando ya están ejerciendo la profesión y que ya no tiene mucho reconocimiento, ni tanto remuneracionalmente, como tampoco en las condiciones laborales que ellos enfrentan. Sí, bueno, con las reformas del gobierno anterior hubo cambios en materia de los requisitos que se exigen para las personas que entran a estudiar carreras de pedagogía, ¿ya? Y esos cambios, de hecho, cada vez iban a ser más exigentes los requisitos para quienes ingresan. Lo que hace este proyecto de ley presentado por el gobierno es un mensaje, es frenar ese aumento de requisitos, porque hoy tenemos una situación a nivel nacional de déficit de profesoras y profesores, ¿ya? Ese déficit tiene que ver con varios elementos, de hecho tú mencionabas algunos, ¿ya? Que el agobio, las remuneraciones, el no reconocimiento social, digamos, de esta labor tan importante de las y los docentes en el país. Y por lo tanto, no solo tenemos el problema de que no entren suficientes personas a estudiar la carrera, sino que tenemos un problema todavía más grave, que es que personas que estudiaron, que fueron formadas durante 5 años, recibieron esta formación, luego dejan de ejercer la carrera, ¿ya? A los 5 años, a los 10 años, porque se enfrentan a un sistema educativo que les es bastante hostil, ¿ya? A las presiones, muchas veces de sostenedores, de equipos directivos, de apoderados y apoderadas. Entonces, se genera ahí una olla de presión que termina con muchos profesores y profesoras desertando. Entonces, nosotras decíamos eso, o sea, lo de los requisitos puede ser algo que en el cortísimo plazo sea significativo y logre que entren más personas, ¿ya? Frenando las altas exigencias que se están poniendo para el ingreso a las carreras, pero en el mediano plazo eso no va a ser suficiente, porque el déficit es bastante grande en algunas áreas del 25%, en profesores de ciencia, especialmente en educación escolar, pero también en educación de párvulo, por ejemplo. Entonces, la situación crítica amerita una respuesta mucho mayor. Y por eso nos planteamos entonces de manera crítica este proyecto, porque creemos que el problema más profundo está en la labor docente una vez que salen las y los jóvenes de la universidad y empiezan a ejercer. Quizás no hay una mirada de todo el esfuerzo que significa esta labor docente, sobre todo ahora en pandemia, que se ha visto mucho más estrés laboral para ellos, más dificultades, hacer la clase quizás 2 veces para los presenciales y también para los que están online. ¿Cómo ve esa situación, diputada? Sí, yo creo que esta situación de agobio que es general, ya, porque profesoras y profesores siempre han tenido que, por ejemplo, hacer mucho trabajo fuera del aula. Nunca se ha tratado solo de la clase, siempre ha habido que revisar pruebas, hay que preparar la clase, hay que hacer reuniones de apoderados, o sea, hay un sinfín de tareas que no son dar la clase. Y por lo tanto, la sobrecarga es algo, digamos, que estaba antes de la pandemia. Pero con la pandemia esas condiciones se han agudizado, por decirlo por darle un carácter en términos de que se profundiza el agobio por casos como el que se mencionaba, que profesoras tienen que dar la clase virtual y la clase presencial, lo que antes era una clase, ahora en 2 versiones, porque no están las condiciones en los establecimientos, por ejemplo. ¿Ya? Y lo mismo con la sobrecarga en términos de la educación a distancia, telemática o virtual, como se le quiere llamar, porque en definitiva las labores de la casa terminan entremezcladas también y finalmente no hay tiempos de desconexión, no hay tiempos de descanso, y eso obviamente genera agobio y genera estrés y genera en definitiva una situación
de no, quiero ponerlo como de la manera más sentida, pero los profesores se encuentran en una situación realmente de mucha sensación de no apoyo, de incertidumbre también, porque la pandemia lo que más ha traído es incertidumbre, y ahí obviamente se podría jugar un papel de apoyo que ellos saben o perciben que no ha existido, porque también varias autoridades no tienen reparos en decir muchas veces que son flojos, que no están haciendo la pega, que no quieren hacer las clases, cuando lo verdadero es que el sistema educativo sigue funcionando en esta versión pandémica por las y los trabajadores. Claro, son ellos los que ponen ahí cada día el esfuerzo y están ahí levantando esta crisis educacional que está viviendo. Diputada, la comisión también aprobó legislar suspender esta medición del CIMSE y también la evaluación docente para este año por el tema justamente de la pandemia. Sí, de hecho es precisamente vinculado con el primer tema, con el agobio, con el estrés, y no es solo el estrés o agobio de parte de los profesores, sino del sistema educativo en su conjunto. Y estas pruebas estandarizadas, específicamente el CIMSE, pero también las múltiples mediciones que se le realizan a las y los docentes, deben ser los profesionales más sobrevaluados en Chile, en definitiva lo que generan es estrés a la comunidad educativa, ¿ya? Entonces ahí se genera esta situación de que hay que ver el puntaje, de que hay que prepararse, obviamente. Entonces el año pasado ya se hizo, a raíz de la pandemia, la suspensión del CIMSE y también de la evaluación docente, y nosotros creemos que eso se tiene que repetir durante el 2021, porque lo cierto es que la situación por la que se suspendió el año pasado se mantiene también este 2021. Así que lo que hicimos fue renovar ese proyecto del año anterior. Tuvo apoyo transversal, eso es bien importante. De hecho, se fusionaron proyectos, uno de los diputados de oposición y otro de los diputados de derecha. Entonces, es un proyecto de carácter transversal, y lo que esperamos es que, en definitiva, esto tenga un trámite rápido, porque también en el tema, nuevamente, de la certidumbre, es importante que esto prontamente se pueda informar a las y los docentes, a las comunidades educativas, para que tengan, en definitiva, ese alivio o por lo menos esa tranquilidad de que esas mediciones no se van a realizar. Diputada, hay otro proyecto que se está viendo y que se vio en salas, el fortalecimiento de la educación parvularia. Ahí ustedes aprobaron un informe de comisión mixta, pero esa comisión como que dejó de lado establecer la obligatoriedad para el kinder y también que fuera como requisito para ingresar a primero básico. Cuéntenos por qué esos puntos quedaron ahí sin respaldo. Y bueno, también se dan 2.000 millones de pesos para poder fortalecer la infraestructura de la educación parvularia. Sí, ahí lo relevante también es un proyecto del gobierno que quería establecer el kinder de manera obligatoria, sumarlo a la legislación nacional. Lo cierto es que hoy los niños y niñas en edad de asistir a kinder en un 97% asisten, ¿ya? Queda un porcentaje muy menor que no está haciendo el kinder. Y ese porcentaje está muy asociado a niños y niñas que o viven en zonas muy aisladas o tienen situaciones que no les permiten ir a la escuela regular, en este caso al párvulo regular, ¿ya? Entonces, nosotros lo que ahí decimos es, no tiene tanto sentido querer establecer esta obligatoriedad sin que primero se den las condiciones en los mismos establecimientos, pero además sin considerar que muchos de esos niños no realizan el kinder por razones estructurales, y de hecho hay planes de la Junji y de Integra que van directamente en apoyo a esos niños y niñas y que no se estaban considerando tampoco en el proyecto. Entonces, tal como en lo de las carreras de pedagogía y freno de los requisitos, de la mayor exigencia para quienes ingresan, en este proyecto también del kinder obligatorio se da esta situación de hacer arreglos ya que pueden ser, digamos, útiles en el cortísimo plazo, pero que no se hacen cargo de las situaciones estructurales, y bueno, por eso se da la discusión en las comisiones, en definitiva, y finalmente se termina con esta aprobación de la comisión mixta que no da la obligatoriedad, pero que sí considera más recursos para fortalecer esta área de la educación de párvulo.
Diputada, en los próximos días asumen las nuevas autoridades comunales. ¿Qué le parece este cambio que hay en las autoridades de la región? Hay nuevas autoridades del Frente Amplio, por ejemplo, en Viña del Mar, también en Quilpué, Villa Alemana. Cuéntenos cómo le parece este desafío que van a tener estas autoridades que asumen en estos días. Sí, bueno, en primer lugar estamos contentos y contentas desde nuestra coalición porque tuvimos un muy buen resultado a nivel nacional y especialmente a nivel regional, con nuevas alcaldías en Casablanca, en Viña del Mar también, con Macarena Ripamonti, así que eso nos tiene bien contentos, la gobernación regional con Rodrigo Mundaca, también, y bueno, se vienen hartos desafíos, además vamos a estar en un proceso constituyente que va a cruzar el que los cargos asuman, ¿ya? Entonces, yo creo que nos queda todavía una fase de elecciones, ahora las primarias presidenciales y a final de año las parlamentarias y presidenciales definitivas, y va a ser un año muy cruzado por el proceso constituyente, entonces yo creo que el gran desafío de los representantes electos y de quienes sean electos también a fin de año es que el proceso constituyente sea el que esté en el centro y guíe la actuación de los procesos que se impulsen, ¿ya? Yo creo que eso es bien importante porque la Constitución no solo nos va a regir por un periodo de 4 años, como pasa en la mayoría de los casos de los representantes, sino que probablemente va a estar varias décadas, y por lo tanto nuestros esfuerzos prioritarios deberían estar concentrados en ese sentido, y confío específicamente en los representantes de la región que lo han puesto como un tema prioritario. O sea, la Convención Constitucional, las discusiones que se den allí, va a ser un tema conectado también con los territorios, va a haber un despliegue desde municipios constituyentes, concejalías constituyentes, como se les ha llamado, precisamente para que haya un vínculo bien fuerte entre lo que pasa en el territorio, lo que esté pasando en el proceso constituyente y cómo eso también tiene reflejo en las labores que se cumple desde una municipalidad, desde una gobernación, etcétera. Claro, todo este desafío y bueno, ellos ya se han reunido cuando fueron electos, así que bueno, esperemos que todo este proceso constituyente fluya y influya también en lo que va a ser la vida cotidiana de todas las chilenas y chilenos. Muchas gracias, diputada Camila Rojas, por este tiempo, por conversar con nosotros acerca de materias tan importantes como la educación. Le mandamos un abrazo y bueno, agradecemos a quienes nos han seguido por el canal y también por nuestras plataformas digitales. Que esté muy bien, diputada. Un abrazo, muchas gracias. Saludos a quienes nos siguieron. Gracias.